sí hay. Eso sí, en Alemania. Aquí se lleva años diciendo que el país necesita mano de obra cualificada. Alemania se reconoce a sí misma como un país de llegada de inmigrantes y acepta abrir su mercado laboral a especialistas, enfermeros, ingenieros de países de fuera de Europa. Esto es un cambio de paradigma que tiene lugar, por supuesto, por presión de la industria. Las empresas alemanas dicen que el principal riesgo para sus negocios es la falta de personal. Y una ley busca atraer esos talentos. ¿Pero es esto una buena noticia para el resto del mundo? Aquí no todo es de color de rosa. Incluso exministros tienen que trabajar como repartidores a domicilio, los famosos riders. Ojo con esto. ¿Es verdad que Alemania necesita 400.000 trabajadores extranjeros cada año? Eso por lo menos es lo que dijo el director de la Oficina Federal de Empleo. Pero una cosa, a mí los números no me cuadran. En Alemania hay 2,5 millones de desempleados, es decir, menos del 6% del total de la población, y de ellos la mayoría corresponde a personas sin estudios universitarios o cualquier otro tipo de formación técnica. Y los extranjeros prácticamente duplican a los alemanes en las tasas de desempleo. Entonces, ¿por qué necesitan extranjeros para trabajar? Te lo explico en 3 pasos. Nach dem Zweiten Weltkrieg einen Zeitraum hatten, wo es sehr, sehr viele Geburten gab. In Deutschland. Und diese Gruppe, die nennt man Babyboomer, die gehen jetzt demnächst alle vermehrt in Rente oder verlassen den Arbeitsmarkt und müssen ersetzt werden. Und das Besondere auch an dieser Gruppe ist, dass diese Gruppe in der Regel sehr gut ausgebildet ist. De acuerdo con proyecciones del Ministerio de Trabajo, si la tendencia continúa, en 2060 en el mercado laboral faltarán por lo menos 10 millones de personas en edad de trabajar, esto es, entre los 20 y los 66 años. Y en una sociedad envejecida y con crecimiento cero, la falta de enfermeras y cuidadores de ancianos es un verdadero problema. Tan urgente es la necesidad de Alemania que el propio ministro de Salud viajó a México en busca de profesionales del cuidado. Un duro trabajo a nivel físico y psicológico, no exento de abusos laborales. Wir haben einen sehr großen Bedarf an Pflegekräften in Deutschland, viele Tausende, die wir gar nicht in Deutschland alle ausbilden können. Das heißt, wir brauchen Pflegefachkräfte auch aus dem Ausland. Und Mexiko hat eine sehr, sehr gute Pflegeausbildung, junge Menschen, die Arbeit suchen und ist uns auch kulturell sehr nahe. Alemania busca activamente personal cualificado en Brasil, México, Colombia, con proyectos ya abiertos. El Salvador y Guatemala también hacen parte de este grupo. Y lo más apetecido, personal de salud, de cuidados y por supuesto técnicos. De las 800,000 personas que emigraron en el último lustro, 620,000 lo hicieron a los Estados Unidos. Casi 35,000 lo hicieron a Canadá. A Europa lo hicieron 52,000. A Estados Unidos está migrando población con bajos niveles educativos, lo mismo que a Canadá. Pero en el caso de Europa y particularmente Alemania, está migrando población con mayor nivel educativo. Ahí para México sí representa una pérdida, la gente que se va a Europa, porque significa que la inversión multimillonaria que realizó México en tomar un ser humano, en darles educación básica, media superior y superior, e inclusive tenemos casos de 30,000 investigadores que no están trabajando en México. Pero migrar no siempre es una tarea grata. Para algunas personas, incluso bien cualificadas, los comienzos pueden ser difíciles. Bueno, empecé fregando platos y limpiando sitios y luego ya me he puesto ahí a hacer mis movidas. Que me parece que aquí la gente es como más
cerrada así en general y que cuesta mucho más encontrar a alguien con quien puedas hablar o con quien puedas, no sé, tener una amistad de verdad o una relación. Y la burocracia en este país no es poca cosa. Tienes que revalidar títulos, aplicar a una visa de trabajo, sacarte un seguro médico y así. Probably what's most complicated when it comes to Germany in general is the bureaucracy. But things are getting better, and for one to come to Germany from another country, you have, as a skilled professional, you need a job offer. So you can either look for that job from abroad and then go try to get your visa from the local embassy in your country, or you can apply for a job seeker visa and come to Germany and look for that job here. And the next step after that is going to be getting your qualifications recognized from the country. So whether you have an academic degree or a vocational degree or certificate, you'll have to have all that officially recognized by the country. Pero Alemania necesita mucho más que enfermeras y cuidadores. De hecho, cada vez hay más puestos de todo tipo que no se pueden cubrir. Mientras en 2011 el 43% de las vacantes presentaron dificultades para ser cubiertas, esta cifra ascendió al 79% en 2018, antes de la pandemia. Y un gran inconveniente es que muchos jóvenes en Alemania no optan por una formación técnica. Y a pesar de todo este enorme potencial, en Alemania siguen haciendo falta médicos, ingenieros, obreros, transportistas, gente de la construcción y un largo etcétera. Eso sí, Alemania no es la única interesada en contratar talentos. That there is a worldwide lack of skilled professionals, and cities and countries are in a massive competition to get these people. So you really have to do your work to get the people to come to your countries. It's their market. It's the talent pool's market. So it's work to get the people to come to you, and they just might not know that they're welcome. For example, I think one of the favorite cases that people talk about is the country of Finland. Finland offers free relocation packages to people around the world, entire families. They pay to have them come to look for a job in Finland. Alemania no es tan generosa. No. Y además hay otros problemas de los que no se habla en voz alta, como el racismo y la discriminación. ¿Y las alemanas qué tal? Pues es que no... bien, pero así como muy fugaz todo porque no hablo su idioma. Además yo creo que como soy así, ¿sabes? Morenito y tal, se asustan. El morito. El morito. Pese a que Alemania ha recibido más migrantes en los últimos años, lo cierto es que la tasa de extranjeros no europeos sigue siendo marginal. Otra de las razones por las que Alemania necesita atraer más personal es por las nuevas exigencias del mercado. Unas nuevas exigencias que se derivan de la transformación de los procesos de producción. Eben ein Normumbau, das bedeutet, viele Berufe in Deutschland fallen im Moment weg oder verändern sich extrem stark, aber auch viele Berufe entstehen neu. Und an der Stelle hat Deutschland letztendlich die Herausforderung, wie jedes Land wahrscheinlich, dass wir einen enormen Qualifikationsbedarf haben. Das heißt, ob Angebot und Nachfrage zusammenpassen, das ist immer die Frage an der Stelle. Otro tema que los trabajadores extranjeros no pueden perder de vista es la alta carga impositiva en Alemania. Y es que los impuestos pueden ser entre el 14 y el 45% del salario. En el caso de una enfermera soltera y sin hijos, los impuestos serían del 31%. ¿Y cómo se justifica esto? Deutschland ist sehr sozialen Ausgleich bemüht. Wenn wir uns Amerika anschauen, da ist es so, dass eben dort sehr stark, noch viel, viel stärker als in Deutschland am Ende, dann eben auch die Leistung zählt. Das heißt, was heißt Leistung zählt? Wir reden hier letztendlich eigentlich über extrem gut ausgebildete Leute, dann ist dort die Karrieremöglichkeit bzw. die Einkommensmöglichkeiten nach wie vor größer. Y pese a factores como los altos impuestos o la burocracia, no todas las cosas van cuesta arriba en Alemania.
The good news is there are lots of institutes that will help you with that for free in the cities and also on a national level. They made things a little easier in 2020. There was a new law that was introduced called the Skilled Immigration Act. Una ley que tiene un nombre un poco más complejo en alemán. Einwanderungsfachkraftgesetz. Einwanderungsfachkraftgesetz. Einwanderungskraftgesetz. Einwanderungsfachkraftgesetz. 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 Así se llama la ley que facilita la migración cualificada y que se aprobó en este edificio. Y aparte de simplificar el idioma, ¿qué más puede hacer Alemania para atraer trabajadores cualificados? Cities are really important because when you're talking about a welcome culture, you're talking about communicating with local people, even local neighborhoods, and getting them on board, educating people about diversity and inclusion, at the same time, financially, economically, why we need people from around the world to come and work in the city. So the welcoming culture is key to the talent attraction strategy for Germany and for cities throughout Germany. And if we get it right, in the end, everyone will benefit from it. Game over, volver a empezar en otra ciudad. Game over, volver a empezar. En conclusión, es verdad que Alemania necesita 400.000 trabajadores extranjeros cualificados cada año. Al menos esas son las estimaciones que hacen las propias autoridades, pero sin el idioma, ni una capacitación, ni una buena preparación, las cosas puede que no sean tan fáciles. Si hay algún tema al que quieren que echemos un ojo, escríbanos. Nosotros lo verificaremos por ustedes.